Ahora que ya hemos observado la autoría de Lucas, estamos listos para ir al escenario histórico de Hechos. ¿Cuándo escribió Lucas? ¿Y para quién escribió su libro? Investigaremos el escenario histórico de Hechos, observando tres aspectos. Primero, consideraremos la fecha de composición de Hechos, buscando una respuesta a las preguntas sobre cuándo Lucas escribió Hechos. Segundo, investigaremos la audiencia original del libro. Y tercero, exploraremos el contexto social de la audiencia del libro. El observar estos temas nos ayudará a clarificar con mayor precisión la cercanía de Lucas con los sucesos narrados. También nos ayudará a entender de un modo más pleno y profundo el impacto que el Evangelio tuvo en el primer siglo después de Cristo. Comencemos con la fecha en la que se escribió el libro. Aun cuando hay muchas opiniones distintas sobre cuándo se escribió el libro de los Hechos, podemos dividir las opiniones de los expertos en el Nuevo Testamento en dos tendencias básicas. Por un lado, algunos han argumentado que Lucas escribió después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y por otra parte, otros han argumentado que escribió antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los trágicos sucesos del año 70 después de Cristo fueron críticos en la historia judía, y por esta razón es útil reflexionar en las opiniones sobre estos asuntos a partir de estos sucesos. Revisaremos cada uno de estos puntos de vista, comenzando con la posibilidad de que Lucas haya escrito después del año 70 después de Cristo. Los eruditos que sostienen que Hechos fue escrito después del año 70 después de Cristo basan sus puntos de vista en numerosas consideraciones. Por ejemplo, muchos han sostenido que el optimismo del libro de los Hechos indica una fecha alrededor de los años 80 a 90 después de Cristo. De acuerdo a este punto de vista, Hechos es demasiado positivo con respecto a la iglesia primitiva como para haber sido escrito tan temprano. Más bien, es una visión nostálgica de la iglesia primitiva que requiere de muchos años de distancia de los eventos en sí. Sin embargo, este punto de vista no toma en cuenta la sobriedad con que Hechos trata todos los tipos de problemas dentro y fuera de la iglesia. La mayoría que piensa que Hechos fue escrito después del año 70 después de Cristo considera que algunos elementos del libro de los Hechos dependen de las obras del historiador judío Josefo. Los textos relevantes de Josefo no fueron escritos antes del año 79 después de Cristo, y no habrían estado ampliamente disponibles mucho antes del año 85 después de Cristo. De modo que quienes creen que Hechos depende de las obras de Josefo, concluyen que Hechos no fue escrito antes del año 79 después de Cristo, sino más bien un poco después del año 85 después de Cristo. La segunda idea más importante sobre Hechos es que fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Hay muchas evidencias a favor de esta fecha más temprana. Sin embargo, para nuestro propósito, nos concentraremos en lo que podemos concluir a partir de la última escena del libro de los Hechos. Escuchemos los dos últimos versículos en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Ahí Lucas escribió estas palabras acerca de Pablo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos se cierra con Pablo en Roma, bajo arresto domiciliario, proclamando el evangelio cristiano con denuedo. Este final ofrece importante evidencia para creer que Hechos fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Primero, la descripción de Lucas del ministerio de Pablo se detiene casi al llegar a un suceso crucial que aconteció en el año 64 después de Cristo. En este año, Nerón culpó a los cristianos del devastador incendio de Roma y comenzó a perseguir a los cristianos. Sería extraño que Lucas no hubiera mencionado un giro tan significativo de los acontecimientos si hubiesen ocurrido en el tiempo en que escribió Hechos. Segundo, generalmente se piensa que Pablo fue martirizado durante la persecución de Nerón a la iglesia, probablemente en el año 65 después de Cristo, o muy poco después. Si Hechos hubiese sido escrito después de esto,
es casi seguro que habría mencionado el martirio de Pablo, uno de los personajes más prominentes del libro. Tercero, la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo impactó significativamente las relaciones entre los judíos y los gentiles en la iglesia. El libro de los Hechos destaca muchas de estas relaciones en muchos lugares, de modo que parece muy improbable que Hechos hubiese omitido la destrucción del templo si ésta hubiese ocurrido. A la luz de hechos como estos, parece mejor concluir que Lucas terminó Hechos muy poco después del tiempo de prisión y ministerio de Pablo en Roma, en el año 60 al 62 después de Cristo, el último detalle histórico mencionado en el libro.